Es en lo que yo me voy a basar, muchachos, para cubrir aquí el tema de ecuaciones diferenciales. Vean, este tema quizá tiene más interés, ¿sí?, desde el punto de vista de los métodos numéricos, muchachos, porque en realidad las metodologías que vamos a ver aquí sirven para resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales, que en la práctica sí pueden salir para modelos muy sencillos, procesos muy sencillos. Por ejemplo, un circuito RLC, por ejemplo, sencillito, ¿sí? Resistencia, inductancia y capacitancia, una ecuación de orden 2. Aquí ni siquiera en esta primera parte del curso vamos a enfocarnos en ecuaciones de orden 2, vamos a estar con ecuaciones de orden 1, ¿ok? Básicamente, muchachos, una ecuación diferencial es una relación, y aquí viene la dificultad de resolverlas, ¿sí? Porque esta relación, muchachos, ¿sí?, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Básicamente lo que tenemos es una variable X, ¿ok?, que es la que llamamos variable independiente, ¿ok? Vamos a tener una variable dependiente Y, ¿ok?, y todas sus derivadas de orden 1 hasta orden n. Vean, muchachos, que para denotar la derivada utilizo esta notación de subíndices, donde pongo el orden de la derivada arriba ahí entre paréntesis. ¿Ven? Eso no significa que estoy elevando y a la 1 ni y a la n, nada. Significa que lo estoy derivando n veces, ¿ok? Entonces, muchachos, yo creo que con solo ver esta definición de ecuación diferencial, sí, nos podemos dar cuenta de cuán difícil es dar una metodología general para resolver todas las ecuaciones de este tipo, ¿cierto? Realmente, muchachos, aquí yo puedo meter lo que quiera, ¿sí?, y puede quedar esto bastante complicado. Entonces, vamos a tener que ir simplificando y tomando casos, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de orden 1 es de la forma, bueno, igual, ¿sí?, solo que solo tomamos la derivada hasta el orden 1. No hay derivada de orden 2, ni de orden 3, ni de orden mayor a 1. ¿Ok? ¿Qué significa encontrar una solución? Una función y igual a f de x es solución, ¿sí?, si al sustituirla en la ecuación, pues la satisface, ¿no? De eso se trata. Entonces ahora, muchachos, la incógnita mía ya no va a ser un número, va a ser una función, ¿sí? Una función que al sustituirla en esa relación que está ahí, me produce una identidad. Es decir, esa cosa que está ahí va a ser igual a 0, ¿ok? Nosotros lo que vamos a ver aquí ahora van a ser metodologías para resolver este tipo de ecuaciones, chicos. Lo cual puede parecer más difícil de lo que realmente es. Nosotros vamos a ir simplificando el problema, ¿sí?, y vamos a ir viendo que realmente la cosa no es, en muchos casos, tan complicada. Chicos, vean, las ecuaciones diferenciales se utilizan para modelar todos aquellos procesos que evolucionan con el tiempo, donde yo estoy hablando de razones de cambio, ¿sí? Para hablarles de un ejemplo, por ejemplo, muchachos, los circuitos lineales, ¿sí? Los circuitos, pues aquí yo tengo un enchufe, conecto una resistencia, conecto un capacitor que se va llenando. Conforme ese capacitor se va cargando, muchachos, pues esa carga, la cantidad de carga que tiene el capacitor va variando en el tiempo, ¿sí? Y eso se puede modelar con una ecuación diferencial, un problema de mezclas, donde yo tengo un tanque, ¿sí?, y empiezo a echarle una cierta mezcla ahí, una cierta concentración de algo, podría ser incluso el aparato digestivo de uno, pero no sé, podría ser sal, sanipine, lo que sea, chicos. Se empieza a mezclar ahí a una taza, a una cierta taza, la cantidad de mezcla va saliendo por otro lado, ¿ven? Son cosas que cambian con el tiempo, muchachos, ¿ven?
modelos económicos también, chicos. Verás, que cambian en el tiempo, chicos, el modelo de Solow, el modelo de Ardo que vemos aquí. ¿Está bien? Entonces, todo aquello, muchachos, que representa una evolución. Piensen, por ejemplo, la forma en que mucha gente modelaba los procesos de la pandemia, ¿se acuerdan? Del COVID, ¿sí? Mucha gente utilizaba sistemas de ecuaciones diferenciales para modelar, para proyectar la cantidad de personas contagiadas, las personas que probablemente iban digamos, incluso a infectarse, las personas que no se iban a infectar. Todo eso se hace con un modelo de ecuaciones diferenciales. Esos modelos son muy groseros, muchachos, incluso el que se usaba aquí en muchas ocasiones, bueno, los que fueron públicos, porque muchos no fueron publicados, ¿verdad?, asumían que la probabilidad de contagiarse de cada uno de nosotros es la misma, por lo cual es una grosería, ¿ok? Es decir, es una grosería suponer eso, modelar las cosas de esa manera, ¿ok? Pero, muchachos, es también como modelar un circuito con una resistencia exacta. Eso no es así, esas cosas tienen incertezas, no hay un valor de resistencia. Incluso modelar un circuito como una componente RLC, como si la inductancia no tuviera una componente resistiva o una componente hasta capacitiva. ¿Ven? De todo hay, muchachos. ¿Ven? El modelo siempre es una caricatura de la realidad, ¿ok? Nunca vamos a modelar todos los detalles, porque para eso necesitaríamos, no sé, ser dioses casi, ¿verdad?, que modelan cada partícula, ¿no? Eso no es posible, muchachos. Siempre estas cosas van a ser una caricatura, pero van a ser una buena aproximación de la realidad. Nos permite hacer proyecciones o incluso, muchachos, saber pues cómo converge un proceso físico, ¿verdad? Entonces, muchachos, las ecuaciones diferenciales modelan procesos que cambian en el tiempo, ¿sí? Básicamente, yo voy a asociar la primera derivada de una función, ¿sí?, con el cambio, ¿sí?, de esa función en el tiempo. Generalmente esta variable va a ser alguna propiedad física, qué sé yo, una velocidad o alguna cosa así, y x va a ser el tiempo, ¿sí? Pero bueno, a mí me pasa muy a menudo que yo pongo una cosa como esta y yo no sé cuál es la suma y cuál es la t. Entonces no voy a usar el tiempo, voy a usar la x. En la medida de lo posible voy a tratar de hacerlo así, chicos, ¿sí? Pero bueno, si en algún momento se me va, y ustedes me pueden hacer la observación. Vamos a ver, ejemplo de una ecuación diferencial. Puede ser algo así. Ok, y aquí, muchachos, vamos a hacer otros pequeños cambios. Yo les he insistido mucho desde el principio del curso, cuando estábamos viendo derivadas parciales, que íbamos a utilizar la notación de Leibniz, ¿ok? Esta notación de Leibniz, muchachos, me permite representar a mí una derivada como un cociente, ¿sí? Que es la forma en que yo lo calculo físicamente, muchachos. Si ustedes quieren calcular la velocidad instantánea de algo, ¿sí?, no sé, un carrito que viene pasando por aquí en línea recta, ¿cómo le calculan la velocidad instantánea? Calculan la posición en un momento dado, la posición en otro momento, calculan la diferencia entre esas posiciones y lo dividen en el tiempo. Es un cociente. Nosotros nunca podemos calcular estas cosas de forma instantánea, porque si lo recuerdan, la derivada es un límite, ¿sí? Y yo no puedo calcular, por ejemplo, la velocidad de un carrito, ¿sí?, como una derivada, porque yo no puedo hacer el límite del instante del tiempo tender a cero. Siempre tengo que esperar un cierto instante a que el carrito camine. ¿Está bien? Entonces, chicos, creo que es mucho más intuitiva la notación de Leibniz. Y es que además la notación de Leibniz, bueno, esto ya lo hemos resuelto, ¿no? ¿Cuál es la función cuya derivada es k por x? K constante. Puse aquí una k constante por... Vamos a poner un número, ¿está bien? ¿Sí? ¿Cuál es la función cuya derivada es k por x? Yo eso lo sé hacer desde cálculo 1. No necesito un curso de ecuaciones diferenciales para hacer eso, ¿cierto? ¿Sí? Yo sé que si dy de x es igual a k por x, entonces yo integro, ya estaba integrando, ¿sí? Yo integro y ya tengo la función cuya derivada es k por x. No es la definición propia de integral. La integral es la antiderivada, ¿cierto? Esto es kx al cuadrado entre 2 más una constante c. Esa constante, muchachos, generalmente está asociada con las condiciones iniciales del problema.
¿ok? Constante. Claro que la función cuya derivada es k por x no es una sola, es una familia de funciones, ¿ok? ¿Sí? Para cada constante c que a mí se me ocurra poner aquí, yo voy a tener una solución. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0, ¿ok? Al ser la derivada de una constante igual a 0, si yo cuando derivo esto me queda 2kx entre 2, se me va el 2, me queda kx. La derivada de c con respecto a x es 0. ¿Les parece fácil el asunto, no? ¿Sí? ¿Cierto? Parece que ya lo hemos hecho en cálculo 1, no es algo que nos preocupe demasiado, ya hemos calculado antiderivadas. Y es más, muchachos, yo puedo abusar un poquito de la notación, vean qué bonito. Vean qué lindo. Yo sé que dy de x es igual a k por x, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, muchachos, yo voy a imaginar, no lo es, pero voy a imaginar que lo es, esto es un cociente. Y el dx, donde está dividiendo aquí, yo lo puedo pasar a multiplicar. ¿Cierto? Estoy abusando de la notación. Esas son las cosas que muchas veces hacen los... Bueno, si la gente que utiliza un poco la mate aplicada, por ejemplo, ingenieros, ¿ven? No, yo lo paso a multiplicar aquí y luego con la notación, yo hoy mismo digo, integro. Y vean que ya me quedó la integralita toda bonita de una vez. ¿Sí? La integral de dy es y. Y la integral de esto es kx2 entre 2 más c. ¿Por qué no puse una constante aquí? Vean que estrictamente hablando, si yo integro de y, ¿sí?, con respecto a y, yo debería poner aquí otra constante. ¿Ok? Vean que cuando lo hice aquí fui mucho más cajonero. Yo sé, si la derivada de y con respecto a x es kx, y es esto. Pero con este cambio de notación, yo al integrar a ambos lados, yo debería poner una constante a ambos lados, ¿cierto? Porque aquí yo tengo que sumar una constante y aquí también. Son integrales, ¿no? Las integrales yo siempre le sumo una constante. ¿Recuerdan eso de cálculo 1? A uno siempre se le olvidaba, ¿verdad? La constante. ¿Sí? Siempre se olvidaba. Pero entonces vean, muchachos, que yo puedo perfectamente pasar esta constante a restar a este otro lado. ¿Sí? Bueno, pero la resta de un par de constantes, ¿qué es una constante? Entonces todo cierra, muchachos. El abuso de notación que acabo de cometer, ¿sí?, no me lleva a ningún tipo de contradicción. Muchachos, sí hay solo una constante, ¿sí? Pero es que, muchachos, yo esta constante la puedo expresar como quiera. ¿Sí? Puede ser una diferencia de otras dos constantes, perfectamente. Si es una condición inicial, podría ser cualquier cosa. ¿Está bien? Fácil. Vamos a ver, pongamos la cosa un poco más interesante, muchachos. Esto estaba muy fácil, ¿ok? Vean esto. Vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, y vamos a usar la notación de Leibniz, ¿verdad? Entonces voy a poner de y de x. ¿Ok? Ok. Ahora tengo que encontrar una función cuya derivada con respecto a x es ella misma. Parece que tiene sentido esto, muchachos, ¿eh? ¿Cómo encuentro yo una función cuya derivada con respecto a x es ella misma? Muchachos, estas cosas pueden ocurrir en modelos. Un modelo de población, por ejemplo, chicos, a ver, cuando nosotros nos decían, no, es que miren, el crecimiento de la pandemia es exponencial, ¿ok? ¿Qué significa que sea exponencial? Que la tasa de crecimiento es proporcional a la población que hay en ese momento. Piénsenlo, no sé, ¿cómo se llaman esos bichillos unicelulares que se van reproduciendo, separando? Puede ser un virus, no sé, ¿sí? Una bacteria, ¿sí? Hay una, ¿sí? Después de una generación hay dos, ¿cierto? Se separan en dos pedacitos, cada una es una bacteria independiente, ¿cierto?
dos bacterias, pero luego cada una de esas bacterias se separa en dos. Entonces ya no voy a tener 3, voy a tener 4 bacterias en la siguiente generación. Luego voy a tener 8, 16, 32. Se va duplicando. Y la cantidad de bacterias es proporcional. La cantidad de bacterias que tengo en una generación es proporcional al número de bacterias que tengo en ese momento. Si tengo 4, en la siguiente generación voy a tener 8. ¿Sí? Si tengo 8, en la siguiente generación voy a tener 16, etc. Entonces, chicos, esto no es absurdo. ¿Sí? Algo que cambia y de forma directamente proporcional. Cuando yo digo directamente proporcional es porque la Y aquí está multiplicando, ¿ok? A la cantidad de Y que hay en ese momento. Una población que crece exponencialmente, ¿sí? Reproducen como cuilos, ¿sí? Entonces, chicos, ¿sí? Es proporcional a la cantidad que hay. Entonces, muchachos, ¿cómo hago yo para despejar esa ecuación? Bueno, parece muy difícil viéndolo de esta forma, ¿ok? Yo tengo que integrar Y y no tengo ni la menor idea de lo que sea Y. Pero si yo abuso de la notación, vean qué bonito. ¿Ok? Sí, pasé el de X a multiplicar al otro lado. Evidentemente yo esto no lo puedo integrar, ¿cierto? ¿Sí? Porque Y, no sé cómo es Y, cómo depende Y de X. Pero yo esta Y la puedo pasar a dividir aquí. ¿Sí? Y ahora sí, muchachos, vean qué lindo, el abuso de notación, ¿eh? Esto puede horrorizar a más de uno, pero muchachos, no estoy haciendo nada raro, en realidad. Sí, estoy abusando, claro, de Leibniz, pero ¿cuál es la antiderivada de esto? Logaritmo. ¿Cuál es la antiderivada de esto? X más C. ¿Cierto? ¿Lo ven todos? Estoy integrando con respecto a Y. ¿Lo ven? Y bueno, ya una vez que yo tengo esta relación, yo puedo despejar Y. ¿Sí? Ya despejé Y utilizando las leyes de los logaritmos. Pero vean qué bonito la agrupación de las constantes. Y es igual a E a la X por E a la C. Crece de forma exponencial y de aquí sale lo que les acabo de decir. Si la velocidad de crecimiento, por ejemplo, de una población es proporcional a la cantidad de población que hay en ese momento, el crecimiento es exponencial. Donde E a la C es una constante, yo puedo decir si K es E a la C, ¿qué es K? Otra constante. Otra constante. Si quieren, para que no se confunda con la constante anterior, voy a ponerle otro nombre. Voy a ponerle, ¿qué nombre le pongo a esta constante? A mayúscula. Entonces, muchachos, crece exponencialmente Y. ¿Cierto? Vean qué cosa más linda. Chiquillos, piensen, sin el abuso de notación, lo difícil que hubiera sido este problema. Por supuesto que, digamos que es relativo, ¿verdad? Porque yo sé que la función exponencial cumple con eso, ¿verdad? La derivada de la exponencial, ¿sí? Es ella misma. Así como la integral de la exponencial es E a la X más C, ¿sí? La derivada de E a la X es E a la X, ¿sí? Entonces, digamos que lo pude haber obtenido, pero con el abuso de notación yo resuelvo la ecuación, ¿lo ven? ¿Está claro, muchachos? Chiquillos, y ya vimos el primer tipo de ecuación diferencial que vamos a resolver. Una ecuación diferencial donde yo puedo separar todo lo que depende de Y de un lado y todo lo que depende de X del otro. Integro ambos lados y ya tengo la solución. Esa ecuación se llama ecuación separable, ¿ok? Pero aquí hay un detalle, ahí yo pude despejar Y. Hay que tener cuidado, no siempre va a ser posible, chicos.
ecuación separable son de la forma, y empezamos abusando de la notación. ¿Ven? Básicamente, algebraicamente, yo tengo que ser capaz de separar todo lo que depende de y de un lado y todo lo que depende de x del otro, ¿ok? Esa separación, muchachos, me va a permitir a mí, ¿sí? Integrar básicamente ambos lados y obtener la solución. Pero cuidado, vamos a ver aquí algo que podría pasar en estos casos, chicos. Veanlo aquí. Ok. Y más 2 entre... No, x más 2 entre y más 1, disculpen. Y no queda muy bueno, no queda un buen ejemplo. No queda un ejemplo de lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Vean lo que hice aquí. De nuevo, retomemos, ¿ok? ¿Qué hice aquí? De y de x igual y. Todo lo que depende de y lo pasé de un lado, todo lo que depende de x lo pasé del otro. Integré ambos lados, tontamente. Cuando les digo tontamente, quiere decir que aquí integré con respecto a y, como me está diciendo el diferencial que tengo que hacer, y aquí integré con respecto a x, como me está diciendo el diferencial que tengo que hacer, ¿cierto? Recuerden que cuando integrábamos con respecto a un de y, a un de x, un de u, con cambios de variable, todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí estoy integrando con respecto a x, me da x, aquí estoy integrando con respecto a y, me da logaritmo de y, ¿ok? Entonces, muchachos, sigo todo un proceso y llego a la solución. Aquí yo puedo hacer lo mismo. Lo que pasa es que, ¿sí? Pues esta y, yo tengo que pasarla aquí. Veanlo acá. Y menos 1 por dy es igual a x más 2 por dy. ¿Está claro esto, lo que hice aquí? Sí, el dy lo dejé aquí, esto lo pasé a multiplicar acá, el dx lo pasé a multiplicar de este otro lado, sí, y aquí me quedó una ecuación separable como las que tengo acá. ¿Cierto? Fácil el proceso, ¿verdad? Muy visual, ¿sí? Ah, profe, pero está haciendo barbaridades, lleva rato diciéndome una mentira, y es que la derivada es un cociente, ¿verdad? Sí, es cierto, muchachos. La derivada no es un cociente, todos lo sabemos, pero estamos abusando de la notación de Leibniz. Además, muchachos, en la práctica, así es como se calculan las derivadas. ¿Ok? Interesante eso, chicos. Muy interesante. Como cocientes. No hay otra forma. ¿Cómo calculan un límite, muchachos? Una derivada numérica se calcula así. Por supuesto que hay muchos trucos para hacer que eso funcione de una manera más estable, pero al final se trata nada más de hacer una diferencia y luego dividir. ¿Está bien? Interesante, muchachos. Cómo este abuso de notación parece que está funcionando, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa ahí. Aquí yo tengo del lado izquierdo una función de y que parece un poquito más complicada. Además, cuando yo integro esto, me queda y a la 2 entre 2 menos y es igual a x a la 2 entre 2 más 2x más c, ¿cierto? ¿Sí? Integro ambos lados, muchachos. Esta cosa me está perdiendo. La bajé. Ok. Entonces vean, chicos, que nada más integré ambos lados, ¿verdad? Está claro, chiquillos, sí, everybody. Sí, fácil. Sí. Y ya la resolví, ¿no? ¿O no? ¿La resolví o no la resolví? ¿Qué dicen ustedes? Pero yo sí, claro, muy bien, pero ustedes lo que hice aquí, pues agrupo. Lo agrupo todo en un solo C que está del otro lado y lo pongo del otro lado. ¿Está bien? Chiquillos, esa es la solución, ¿cierto? Vamos a ver, ¿qué dijimos que era una solución? Si yo tengo y en función de x y al sustituir esa función aquí en la ecuación diferencial, yo tengo, en este caso, pues una identidad. ¿Cuál es y? ¿Cuál es la y en función de x que me da la solución ahí? ¿La ven? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
no parece fácil, ¿verdad? Aquí yo despejé y en términos de x, ¿ok? Aquí, fue fácil, porque era nada más usar la definición del logaritmo. E a la esto es igual a y, ya está despejadito. De ahí, yo tengo que despejar ya en términos de x, ¿verdad? Y se ve feo. ¿Por qué se ve feo? Algo me cayó en el ojo, no estoy llorando, chiquillos. ¿Por qué se ve feo, muchachos? ¿Cómo despejo aquí? ¿Cómo despejo y en términos de x, chiquillos? Vamos a ver, juguemos un poquito más con el álgebra, ¿está bien? Véanlo aquí. Yo sé que aquí hay escondida una definición de y en términos de x, ¿lo ven? Yo tengo que encontrarla, yo tengo que despejarla. Entonces vamos a ver. Podemos hacer algún pequeño cálculo aquí. Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por 2. Vean que cuando multiplico ambos lados de la ecuación por 2, aquí me queda 2c, ¿cierto? Yo puedo decir, esa es mi nueva constante. Voy a suponer que esta constante era c entre 2. Entonces mi nueva constante va a ser c. ¿Lo ven? Para que me quede c y no 2c. ¿Sí? Yo a las constantes le puedo hacer lo que quiera, es una constante, ¿no? C entre 2. ¿Sí? Yo pude haber puesto ahí raíz de c, si quisiera. Yo pude haber puesto ahí cualquier constante. Aquí puse c entre 2 para que a la hora de multiplicar por 2 me quede una constante c. Ustedes siempre pueden hacerlo. El hecho es esto, muchachos. Cuando les queda 2c, 2c sigue siendo una constante. ¿Lo ven? Entonces las pueden reagrupar. ¿Cómo reagrupamos? Como me dijiste ahora vos, Adrián, ¿sí? Adrián, no. Miguel. Como me dijiste ahora, Miguel, se agrupan las constantes. ¿Qué hace con la constante de la y? Pues la agrupo con la x. ¿Qué hace con esta constante? Pues cuando me queda 2c la agrupo y digo, esa es mi nueva constante c. Ven, y para no estar complicando la notación, ¿sí? Yo no le cambio el nombre. Lo ideal sería cambiarle el nombre, porque esta constante, bueno, aquí sí, porque aquí ya la tenía dividida entre 2. Pero cuando la tenía normal, aquí me va a quedar 2c. Digo, eso es una nueva constante, c0, c1, c2, lo que sea. ¿Está bien? ¿Sí ven cómo se agrupan las constantes todos, chicos? ¿Sí? Everybody, dance now. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, muchachos, bueno, igual. ¿Cuál es la solución? No sé. Yo estoy jugando ahí con una relación, ¿sí? Tengo que despejar bien, muchachos. Oye, si yo quiero... Ese paso que hizo, o sea, multipliqué por 2. Solamente multipliqué por 2 a ambos lados. Eso. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando me queda la c multiplicada por 2, por eso aquí la dividí entre 2, para que me quede c solita. ¿Está bien? Fue todo lo que hice, multiplicar por 2 a ambos lados. Voy a ponerlo aquí. Both sides. Multiplicando por 2 a ambos lados. ¿Ok? Entonces, muchachos, bueno, yo aquí no tengo todavía una solución, solo tengo una relación de y y x, ¿ok? Despejar y en términos de x, ¿sí ven la dificultad ahí? ¿Verdad? Y está elevado al cuadrado. Bueno, ya hemos resuelto sistemas no lineales. Aquí, muchachos, lo más fácil es completar cuadrados. ¿Ok? Voy a sumar 1 a ambos lados. ¿Por qué? Porque así yo fuerzo que aquí aparezca una fórmula notable. ¿Ok? Y menos 1 al cuadrado. Sumé 1, ¿cierto? Me quedó más c más 1. Nuevamente esa c yo la puedo agrupar en otra constante, ¿sí? Que si quieren le pongo otro nombre para que no se nos haga tanto enredo.
¿Ok? Sumé 1 a ambos lados. ¿Esto qué? Esto no me agarra. Ok, agarra, tiene que agarrarme. ¿Sí? Sumé 1 a ambos lados. Y llamé a una nueva constante C sub 0 que va a ser C más 1. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Entonces, muchachos, vean que aquí me queda y menos 1 al cuadrado es igual a x2 más 4x más c sub 0. Ahora no está tan difícil despejar y, ¿lo ven? ¿Sí? Además saco raíz a ambos lados. Esto es correcto, muchachos. ¿Ok? Eso estará correcto. Hay dos números que elevados al cuadrado dan eso que está ahí. La raíz positiva y la raíz negativa. Esto tiene dos soluciones. Noten que no estoy diciendo que la raíz de eso es más o menos eso, sino que esto tiene dos soluciones. Una solución positiva y una solución negativa. Y ahora sí despejo. Esa es la solución. Por lo menos eso parece, ¿verdad, chicos? Chicos, aquí es muy fácil equivocarse. Ustedes pueden hacer la derivada. ¿Sí? Vean, x2 más 4x. Aquí lo puse como elevado al cuadrado, también se pudo haber hecho así, sumando 3 y restando 3, pero bueno, se quedó así. Y igual a 1 más menos raíz. O sea, realmente hay dos funciones, muchachos, o dos familias. 1 más esta raíz y 1 menos esta raíz. Hay dos familias de soluciones. ¿Ven? Cuando aquí hay una raíz positiva y cuando aquí hay una raíz negativa. Tomemos la solución con la suma. Tomemos la solución, vamos a ver. ¿Está claro, verdad, muchachos? Hay dos soluciones, ¿verdad? En realidad hay dos familias, porque hay una solución por cada constante C0 que yo quiera, ¿sí? Pero bueno, tenemos dos familias. Tomemos esta. ¿Cuál sería la derivada? De y de x. ¿Sí? De y de x es igual a la derivada de 1 es 0. 1 entre x2 más 4x más c sub 0. ¿Sí? Estoy usando la regla de la cadena, muchachos. ¿Ok? Estoy verificando que realmente esta es la solución. Derivo esto, un medio. Y derivo lo que hay dentro de la raíz, lo multiplico aquí, me queda 2x más 4. El 2 se me cancela con el de arriba y me queda arriba x más 2 por raíz de x2 más 4x más c sub 0. ¿Ok? Pero noten que yo ya dije que y era esto. Entonces vean que esto es igual a x más 2 menos 1. ¿Lo ven? Sumo y resto 1. ¿Para qué? Para que aquí me quede una y. En efecto, esto es x más 2 entre y menos 1. Esa es una solución. Chicos, puedo derivar la otra, la que tiene una resta aquí. Va a ser exactamente lo mismo, solo que va a quedar todo con un negativo. Pero no importa porque la función es negativa. ¿Sí?
¿Quieren lo hacemos? Como práctica, ¿está bien? Tomemos. Ahora, y igual a 1 menos. ¿Sí? Entonces, de y de x es igual a, de nuevo, x más 2 entre menos, ¿cierto? Porque es una raíz negativa. ¿Sí? A la hora de derivar, muchachos, ustedes derivan, pero ahora con una negativa, ¿ven? Menos medio por ¿sí? Por x más 2, se me cancela con el 2, aquí me va a quedar un negativo. Es por este negativo que está aquí, ¿ven? Es la única diferencia que hay. Aquí hay un más, aquí hay un menos. A la hora de derivar me va a quedar un negativo aquí. De nuevo, sumo 1 y resto 1. Y muchachos, ya más la cumplen. ¿Sí? En efecto, muchachos, con el más y con el menos, yo tengo dos familias de soluciones de la ecuación diferencial. Y además las tengo de forma explícita. El problema es despejar esto. A mí el paso que me está molestando es hacer este despeje. ¿Sí? Profe, ¿por qué quedó así? ¿Por qué quedó esto aquí? ¿Por qué esta Y? Porque esta Y es, bueno, yo estoy diciendo, pero aquí, chicos, esta Y, yo estoy diciendo, Y es esto. ¿Ok? Si yo derivo, llego aquí. ¿Ok? Pero date cuenta que si yo sumo y resto 1, esto que tengo aquí es esta Y que tengo aquí, ¿lo ves? Entonces me queda Y menos 1. ¿Y por qué quise escribirlo así? Porque yo quería verificar que en efecto esto es una solución de esta ecuación diferencial. Tiene que darme x más 2 entre y menos 1, donde y es esto. ¿Sí? Fácil, ¿verdad, chicos? Lindo. Dígame. Sí. Sí. ¿Por qué le sumo 1? Porque yo es un tiro vivo. ¿Sí? Yo lo que quiero es que me salga y, porque esto no me está diciendo que de y de x resuelve esa ecuación. Para que yo esté resolviendo esa ecuación aquí tiene que salirme y. Y en efecto aquí me salió. ¿Lo ves? Por eso sumé y resté 1. Sin restar 1 no me sale el y menos 1 de ahí. ¿Lo ves, Maylin? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Hoy no vino ni María Luisa, ni los de la pizza, solo Maylin. María Laura. María Laura. María Laura, ni José, ni Daniel. Ven, ya me sé los nombres, Maylin. Sí. No venía. Es que estaba con la vez pasada. Y quedó en el video. O sea, se dieron cuenta. Chicos, ¿está claro, muchachos? ¿De dónde salió el más menos 1 y toda la cosa? ¿Sí? ¿Are we right? Entonces, muchachos, ¿qué nos incomoda de todo lo que acabamos de hacer aquí? A mí esto. Porque bueno, aquí usted pudo despejar, profe, porque nada más era completar cuadrados, ¿verdad? Ay, madre santa, y si no hay que completar cuadrados, y hay que hacer algo más difícil, no parece demasiado complicado meter aquí una función fea, ¿verdad? Nada más es cuestión de meter algo, incluso, a ver, facilita. Polinomio de grado 3, ¿cómo lo despejo? Aquí me queda y a la 3, ¿cómo despejo y? Ya no es completar el cuadrado. Ahora es usar esas fórmulas horrorosas, ¿sí? Las fórmulas de Cardano, creo que se llaman, se me olvidan los nombres, chicos, ahí queda mal eso. Si es que el nombre lo dije mal. Para despejar polinomios de grado 3. ¿Ok? No es fácil. Entonces parece que este paso es el más incómodo, ¿ok? Lo es, muchachos. No deberíamos hacerlo. Vamos a ver. Echémosle ojo un poquito a esta relación que yo tenía aquí. La que obtuve, ¿ok? Yo obtuve esto. ¿Ok?
obtuvimos inicialmente obtuvimos y2 menos 2y es igual a x2 más 4x más c sub 0, ¿ok? ¿Sí? Esa fue la relación que obtuvimos. Caramba, yo ahí debería darme cuenta si esto realmente representa una solución o no de la ecuación, sin necesidad de caer en estas horribles operaciones, chicos, como la famosa completación al cuadrado, ¿ok? Pero vean aquí qué interesante. Yo derivo a ambos lados. Ok, derivo a ambos lados con respecto a x. ¿Qué? No hay problema, hasta ahí, ¿no? Derivo. Pero muchachos, aquí estoy derivando y con respecto a x. Aquí viene la regla de la cadena. Derivo primero con respecto a y, ¿cierto? La derivada de y a la 2 es 2y, menos la derivada de 2y con respecto a y es 2, multiplicado porque y depende de x, ¿cierto? Y esto es igual a muchachos, creo que está mucho más sencillo esto, ¿verdad? O sea, ¿qué me comí el despeje? ¿Ven? Ahora, vamos a ver, estoy resolviendo la ecuación. Yo hubiera parado ahí y que Dios me libre de haber cometido un error, ¿verdad? Sí. Pero si yo quiero verificar si en efecto ahí hay definida una solución de la ecuación diferencial, yo puedo hacer esta verificación, ¿cierto? Y en vez de despejar y en términos de x, derivo de una vez en esa relación que hay ahí. Y digo, esa relación, chicos, me está definiendo implícitamente una relación de y en términos de x. Y no la voy a despejar porque no me da la gana, pero eso no me permite decir que no puedo calcular la derivada. Yo puedo calcular la derivada sin hacer el despeje. ¿Sí? ¿Ven lo que pasa, chicos? You see it? Pueden hacer esto sin despejar. Ah, pero entonces, ¿cuál es y en términos de x, muchachos? Ahí está. Está escondido ahí. ¿Y cómo lo despeja? No sé. Pero ahí está escondido. Muchachos, afortunadamente hay un teorema que nos permite decir exactamente eso. Aquí hay escondida una relación de y en términos de x. Y ese teorema se llama el teorema de la función implícita. ¿Ok? Para mí es importante que por lo menos sepamos por qué podemos hacer esto. Si no, esto se convierte en un procedimiento mecánico, chicos, ¿sí? Donde apenas estamos haciendo aquí unas operaciones que no tienen mucho sentido. No, yo estoy encontrando una solución. Aquí yo puedo despejar y en términos de x. Por lo menos lo puedo hacer de forma local. ¿Ok? Sí. No es necesario hacer esto. Esto no es fácil hacer siempre. Aquí fue fácil. Y nada, tampoco es que fue regalado, ¿verdad? Aquí fue fácil, pero no tanto. Se puede complicar tanto que ya no puedo. ¿Sí? You see it. Chicos, lo que quiero que vean es que no hay una magia detrás de lo que hay ahí. Hay un teorema que nos permite calcular, ¿sí? La derivada utilizando la regla de la cadena, ¿sí? Sin necesidad de hacer el despeje, ¿sí? O sea, ya alguien hizo ese despeje
por nosotros, chicos. Y no hay problema en que así sea. Ok. Este es uno de los teoremas fundamentales del cálculo, el teorema de la función implícita. Y básicamente lo que les dice es que hay relaciones, ¿sí? Sea f de x, y. Es una función en dos variables, continua y derivable en una cierta región, sea x0, y0, un punto tal que, vean lo que se cumple, f de x0, y0 es igual a 0. Entonces ahí está la relación, ¿sí?, de y en términos de x, pero la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en ese punto no es 0. ¿Ok? Esa relación que yo estoy poniendo aquí es la relación que estábamos dando ahora. Y2 es esta. Es una relación general, es esto, ¿lo ven? ¿Por qué lo igualo a 0? Muy fácil, esto lo pasan a restar y ya lo igualaron a 0. Sí, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, es esta relación. Supongan que eso pasa. Entonces, existe una región alrededor de ese punto miserable. ¿Por qué es un puntito miserable, muchachos? Yo nada más necesito encontrar un punto fijo donde esto se cumpla. ¿Tengo que usar el teorema de la función implícita? Entonces, no, muchachos. Lo único que quiero es que sepan que existe. Existe una región alrededor de ese punto tal que, en la que los puntos x, y que satisfacen f de x, y igual a 0, o sea, los puntos que satisfacen esto, ¿sí?, son de la forma x, g de x. O sea, hay una función ahí escondida de y en términos de x bajo condiciones muy generales. Son estos, donde localmente alrededor de un puntito, ven, eso lo puedo hacer. Yo puedo definir una región, sí, alrededor de la cual eso se cumple, tal que, y ahora viene la parte bonita, la derivada de g de x es la derivada parcial evaluada en x, g de x, entre la derivada parcial con respecto a y evaluado en x, g de x. Es decir, muchachos, hay un entorno alrededor de ese punto, ¿sí?, en el cual y está definido implícitamente en términos de x, y la derivada es la que yo obtendría utilizando la regla de la cadena. Es decir, este teorema me da permiso de hacer todo lo que yo hice antes sin despejar y en términos de x. ¿Sí? ¿Ven? Ese es el teoremita. Muchachos, hay que dedicarle un tiempo. Por supuesto que, ¿sí?, nosotros hemos hecho y vamos a hacer aquí otras cosas, o podríamos hacer otras cosas, como demostrar la existencia de la unicidad, ¿sí?, de la solución de una ecuación diferencial. Yo me voy satisfecho con esto, porque sí, el teorema de la función implícita es un resultado importante, muchachos. Y nosotros aquí no lo vamos ni a probar ni a verificar que se puede usar, pero es lo que estamos usando cuando hacemos el despeje que hicimos antes. Desvío ambos lados con respecto a x, yo sé que y depende de x, despejo de y de x, eso es lo que yo tengo ahí. ¿Está bien? En realidad, muchachos, para profundizar más en esto, y tal vez no quiero extenderme demasiado, ¿sí?, con esto, pero hay un ejemplo bonito, siempre lo pongo, muchachos, siempre, siempre. Este ejemplo yo lo he mencionado en cientos veces. Vean esto.
¿Ok? Esta es una región circular en el plano, ¿cierto? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Entonces el círculo son todos los puntos X, Y que satisfacen esa relación. Evidentemente esa no es una función, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven por qué? Es función, muchachos. Todo trazo, por lo menos donde el dominio está en el eje X, donde las líneas verticales cortan a la curva una sola vez. Aquí no, aquí la cortan dos veces, es un círculo, ¿no? Evidentemente, ¿cierto? Entonces, chicos, yo aquí puedo despejar muy fácilmente Y en términos de X. Veamos aquí. Este es el semicírculo superior. ¿Sí? Y esta es el semicírculo inferior. Los semicírculos sí son funciones. ¿Sí? Si yo derivo esto, yo voy a obtener lo mismo que si hago esto. Veanlo aquí. Y derivando ambos lados, ¿lo ven? Y ahí aquí despejo yo de Y de X y me da menos X entre Y. Si ustedes derivan esto, la derivada va a ser esto también, donde Y es esto. Y si derivan esto, la derivada es esto, donde Y es esto. Pero no es necesario hacer este despeje. Yo la derivada la puedo calcular así en términos de Y. Eso es lo que me dice el teorema de la función implícita. ¿Está claro, muchachos? ¿No les emociona esta teoría? Bien bonita, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos diciendo es... Bueno, hagámoslo, chicos, hagámoslo nada más, para que no se lo imaginen. Tomemos, por ejemplo, y derivemos de Y de X. Vean, esto es medio por 1 entre raíz de 1 menos X al cuadrado por menos 2X. Regla de la cadena, clara, limpia. Vean aquí cómo me queda. Menos X entre raíz de 1 menos X al cuadrado. ¿Qué es eso si no menos X entre Y? ¿Lo ven? No era necesario hacer el despeje. Te digo aquí porque la definición está implícita en esta relación. Lindo, ¿ah? As beautiful as my eyes, ¿no creen, chicos? Yo creo que está bonito, chicos. Entonces no hay que hacer nada. Básicamente eso es lo que les estoy diciendo. Gracias a este teorema no hay que hacer nada. Nada más integran a lo tonto, como les da la separación. Hagamos un ejemplillo, chicos. Por eso tengo yo por aquí. Ejemplo. Resolver de Y de X es igual a 2Y entre X más 1. ¿Ok? Entonces, muchachos, ahora sí, ya tengo todo el soporte teórico para seguir haciendo estas barbaridades. Primero, darme cuenta que la derivada es un cociente, entonces el de X lo paso al otro lado, ¿cierto? Este 2Y lo paso a dividir aquí. Bueno, puede ser el Y nada más, ¿cierto? ¡Ven, qué lindo! Ahora integro ambos lados. Y ahora sí, con confianza. Ahora integro ambos lados. Agüita.
integration, ¿sí? Me queda el logaritmo de y es igual a 2 logaritmo de x más 1, este 2, y ahora sí, chiquillos, no puede, yo lo dejaría así, si yo estoy en el examen yo lo dejo así, yo no me molesto, ¿sí? Pero no estamos en el examen, entonces pongamos esta solución de una forma un poquito más elegante, ya, sin gracia. Y me faltó la constante, chicos. Tanto corrí que aquí me faltó una constante C. Aquí eso multiplica. Bueno, es y igual a C por x más 1 al cuadrado. Me faltó la constante C. Vean que aquí al multiplicar, aquí yo pude haber dicho que la constante es logaritmo de C. Estos trucos, chicos, espero que no les estén causando problemas, ¿ok? Yo pude haber dicho que la constante es logaritmo de C, ¿ok? Para que yo haga aquí esto. Y entonces, ahora sí. Como les digo, muchachos, pudieron haberlo dejado. Ahí ya logré despejar ya en términos de X, pero aquí está en forma implícita. ¿Lo ven? Está metido dentro de una función, pero ahí puedo despejar. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿No? Más o menos. Es nada más integrar. María Laura. Ana Laura. Ah, ay, se llama, sí, ok. Se llama muy parecido a María Laura. Qué descubrimiento, ¿verdad? Qué forma, qué manera, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Lindo. Vamos a ver. Vean esta. Entonces, chicos, sí, pareciera como que hemos visto mucho, pero lo único que hemos hecho es darle una especie de legalidad a este proceso. ¿Ven? ¿Ven? Porque a veces a uno incluso se lo dicen estas barbaridades que hacen los ingenieros. Así dicen los matemáticos. Pasan el de X a multiplicar. Eso no es así. ¿Cierto? Muchachos, lo que hemos hecho es darle legalidad a eso. ¿Sí? A ese proceso. ¿Ok? Véanlo aquí. ¿Cómo creen, chiquillos? ¿Quieren? ¿Cómo la ven? Fácil de hacer. Como para que yo les dé un tiempito y... ¿Cómo lo ven? How do you see it? Sí, sí, sí. Chiquillos, vean, voy a serles honesto en una... Vean, chicos. Claro, ya está multiplicando. Hay que tener cuidado, por eso te digo, hay una malicia aquí. La malicia es que ya yo no paso a multiplicar y a dividir. Yo resto ambos lados de la ecuación, yo divido ambos lados de la ecuación por una cosa, ¿sí? Aquí yo agarro y divido a ambos lados por 1 entre y cuadrado, ¿lo ves? De eso se trata. Esta y cuadrado se me va con esta y cuadrado, el de x pasa a multiplicar al otro lado
Y es una integral realmente cómoda, bastante cómoda. ¿Ok? La antiderivada de y a la menos 2 sería menos y a la menos 1. ¿Ok? Deriven esto. El menos se les va con el menos, les queda y a la menos 2, ¿cierto? La antiderivada de y a la menos 2 es esto. Para todos, ¿sí? ¿Sí? ¿Maybe? Entonces me dice, profe, me está tapando. ¿Sí? La antiderivada de esto es menos y a la menos 1, ¿ok? No es necesario ponerle el símbolo del integral, no se puede. Pues, ya, no, de poderse se puede, claro. Sí, sí, yo esto me brinco el paso. Sí. Exacto. Sí, es como para saber qué está haciendo, porque Sí. si no, después tengo que otra cosa. Está bien, está bien, está bien. Tiene toda la razón. Ahora veanlo aquí, chicos. Integramos esto. ¿Ok? Y esa es una integralilla que sale por cambio variable, creo. ¿Sí? U igual de U. ¿Sí? Entonces esto es igual a du entre u. Y esto es igual a logaritmo de u, que es logaritmo de x2 más 1. Ahí lo tienen, chicos. De nuevo, ustedes pueden dejarlo así. Es bueno despejar, ¿verdad? Porque aquí se puede, no es que no se pueda. Ya vimos algunos casos donde no se podía. ¿Sí? Ay, otra vez se me olvidó la constante. Ok. Aquí. Que no se les olvide la constante. Entonces y es igual a menos 1. De eso se trata, chicos. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Por supuesto que, bueno, hemos encontrado solo casos donde es fácil despejar. Puede ser algo así, muchachos. Ya ahí no puedan despejar, ya ahí ni lo intenten, no vale la pena. ¿Ok? Igual y5 menos y3 por dy es igual a x de x. Me quedaría aquí y a la 6 entre 6 menos y a la 4 entre 4. Ya, lo dejamos así, chicos, no despejamos porque está muy difícil. ¿Sí? De hecho no se puede, muchachos. Por eso ya a las 6 ahí ya. Pero ahí localmente yo lo puedo hacer. Y en términos de x, muchachos, y bueno, esa función es derivable y satisface eso. Claro, puede factorizar un y a la 4, le queda un y a la 2 menos 1, pero igual, ¿cómo despeja la y? ¿Quién fue el que me lo dijo? Ah. Sí, es que ¿cómo despeja la y? Sí, lo puede sacar a factor común. Usted puede hacer todo eso, pero igual, ¿cómo despeja la y? No es tan fácil como sacar una raíz ahí ni nada. ¿Sí? Pero si eso le llega ya a la 4, entonces lo que podría hacer sería mandar todo el factor común para el otro lado y eso el momento entre raíz y raíz no da igual. Vamos a ver, ¿cuál sería el siguiente paso aquí? Y a la 4 por y a la 2 entre 6 menos un cuarto. ¿Ves? Sí, claro, si usted empieza a suponer cosas, sí podría ser el despeje. ¿Ves? Pero así directamente no, así como despejar aquí, ¿ves que está difícil? Sí, ya poniéndolo así. Sí.
¿qué hago aquí? Saco raíz cuarta y la raíz cuarta de esto, ¿qué le hago? ¿Ves? La cosa se pone peluda. Hairy. ¿Sí? Lo bueno, chiquillos, es que no va a hacer falta despejar y va a seguir sin hacer falta, aunque muchas veces lo podamos hacer. Aquí lo hicimos, lo pudimos hacer, aquí no. Es fácil encontrar ejemplos donde no se pueda o no valga la pena ni siquiera el esfuerzo, ¿ves? ¿Sí? Sin embargo, yo puedo verificar que eso es solución derivando ambos lados con respecto a x. Siempre puedo, usando la regla de la función implícita, la regla de la cadena, perdón, y despejo de y de x, y me queda exactamente esa relación que quiero obtener. ¿Lo ven, chiquillos? Cuando derivan esto con respecto a y, les queda y de x y despejan y ya. ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien, muchachos, vamos a ver algunas cosas interesantes aquí. Si ustedes ven el programa del curso, ¿ok? Esto básicamente es lo que hay que saber de ecuaciones separables. Es bastante fácil, chiquillos, no es nada del otro mundo, ¿sí? Nada más integrar y ya vemos que ni siquiera tengo que despejar, ¿sí? En el programa del curso siguen ecuaciones lineales y cosas de ese tipo, factores integrantes. Yo, muchachos, ahí invierto un poquito el orden de los factores, no solo en el plan del curso, sino en algunos libros. De nuevo sigo el Logan, aunque muchas veces el Logan se va por otro lado también, ¿okay? Yo no quisiera que aquí hiciéramos magia, sino que tratáramos de ver un método general que nos sirve para todo, igual para las ecuaciones lineales, ¿ok? Entonces aquí yo voy a pegar un saltito y voy a caer en lo que llamamos ecuaciones exactas, ¿ok? Que de nuevo giran alrededor de esto mismo, giran alrededor de que yo puedo calcular la derivada de y con respecto a x sin necesidad de despejar explícitamente esa función, ¿ok? Esto es así. Lo bonito es que se alinea muy bien. Y esa es la razón por la que no va a ser difícil, chicos, agrupar toda esta materia en un solo examen. Porque... Eso también es el primero. Sí. Porque, muchachos, tienen que ver... No, pero es que vas a ver que es solo un método, en realidad. Tiene que ver, chicos, con derivadas parciales. Aquí yo lo que hago son las derivadas parciales, ¿ok? Caramba, estos días yo voy a romper, ¿verdad? Pero lo más atrás a ver si acaso. Entonces, ¿qué es esto de las ecuaciones exactas? De nuevo, vamos a empezar con una función en dos variables. Sea continua. Profe, ese ejercicio se queda ahí. Exacto, claro, es que eso es lo bonito. Michelle, usted no necesita despejar. No necesita. Ahí ya está. Sí. Eso es lo sabroso de esto. Y es más, muchachos, muchas veces no lo vamos a hacer, ni siquiera vamos a despejar. La solución está implícita. ¿Ok? Veanlo aquí. Sea v de x, y continua y diferenciable. Y parece que no hicimos nada, ¿verdad? Es que es chiquitito el ejercicio, sí. Suponga que y está definida implícitamente en términos de x. Pero muchachos, vean lo que tenemos aquí. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Si yo tenía una función definida aquí, v en términos de otras dos variables, qué sé yo, z y omega, ¿ok? Cada una de esas en términos de x y y, yo puedo calcular la derivada, ¿sí?, de esto con respecto a x, ¿sí?,
utilizando la regla de la cadena. Pero aquí tengo algo todavía más sencillo. El parámetro x es la identidad, es decir, la función de x en términos de x es ella misma, ¿sí? Pero si y está en términos de x, vean aquí. ¿Lo ven? De v de x, voy a calcular v con respecto a x. ¿Por qué? Porque y está en términos de x, ¿ok? Cuando calculo esta derivada, yo puedo utilizar la regla de la cadena y calculo primero con respecto al primer parámetro, pero lo multiplico por la derivada de x con respecto a x, que es 1, más ¿ok? Esa es la derivada con respecto a x, ¿lo ven? Y se acabó, es la única variable que tengo. Tanto x como y dependen de x. Esto no es más que la regla de la cadena en varias variables, ¿lo ven? La que ya vimos. Regla de la cadena en dos variables. Chain rule. En dos variables. Regla de la cadena en dos variables. ¿Ok? Entonces ahora imagínense que esto define una función. ¿Ven? Si v de x y es igual a c, donde c es constante, entonces, muchachos, dv de x va a ser igual a 0. Y esto va a tener esta forma. Eso es una ecuación exacta. Es decir, muchachos, una ecuación diferencial va a ser exacta, ¿sí? Si yo la puedo escribir de esta forma para una cierta función v de x, y. Si se puede escribir así para una función v de x, y. Lo más lindo de esto, muchachos, es que si yo puedo escribir una ecuación de esta forma para una cierta función v de x, y igual a c, esta es la solución de esta ecuación diferencial. Es la solución de la ecuación, obviamente dependiendo de un parámetro c. ¿Sí? Entonces, planteándolo de otra forma, muchachos, ¿sí? A ustedes les dan una ecuación que la van a escribir de esta forma. Generalmente vamos a seguir abusando de la notación, ¿sí? Y vamos a suponer que de y de x es un cociente. Vamos a ver, en otras palabras, in other words, de otra forma, muchachos, vean aquí. Esta definición yo sé que no está muy clara, es muy procedimental. Básicamente yo tengo que, darme la función v de x, y. O sea, muchachos, yo tengo que saber cuál es la solución para plantear la ecuación. No me sirve. A mí me dan una ecuación, sí, y yo la tengo que resolver. No es que yo doy la solución y ya planteo la ecuación, ¿verdad? No es así, es al revés el problema, ¿lo ven? Sí, en otras palabras, vamos a usar esta notación. La ecuación ¿lo ven? Veanlo aquí, vean cómo escribo esto, chicos.
El dy lo paso a multiplicar, el dx, no más bien, el dy lo dejo aquí, el dx lo paso a multiplicar al otro lado. Esto es igual a 0, ¿ven? Entonces me queda dx multiplicado por algo que depende de xy y el dy multiplicado por algo que depende de xy. Es exacta si existe v tal que profe, ¿qué es esto? Tengo que aprenderme de memoria, es un montón de cosas que aburrido, yo no quiero, ¿verdad? Dice uno cuando ve esto, pero no, es muy fácil, muchachos, fíjense. Básicamente tiene que existir una función de dos variables cuya derivada parcial con respecto a y tiene que ser igual a lo que está multiplicando el dy en la ecuación. Y la derivada parcial con respecto a x tiene que ser igual a lo que está multiplicando el de x en la ecuación. ¿Ven? Tiene que ser esto igual a esto y esto igual a esto. Facilísimo. Si esa función existe, la ecuación es exacta. ¿Ok? ¿Lo ven, chiquillos? Está difícil esto. Hagamos un ejemplo para ponerle números. Vamos a ver. Considere la ecuación. Let's take this equation. Veanlo aquí, muchachos. Y2 más 2x. Ok. Yo sé ya que esto es un abuso de notación, ¿verdad? En general, la ecuación no es esto. Este de x pasa a dividir. Bueno, pongámoslo, ¿está bien? Esa ecuación equivale a esto, muchachos. Veanlo aquí. ¿Ok? Es esa ecuación. Pero estoy abusando de la notación. Pero es que a mí me sirve abusar de la notación y pasar a multiplicar el de x. Porque así me acuerdo cómo es esa función v, ¿sí? Que puede ser la solución de la ecuación en caso de que ésta sea exacta. ¿Sí? You see it, kids? ¿Sí? Vamos a ver, ¿existe esa función o no? No sé. Tengo que ver. Si la ecuación es exacta, no sé si es exacta, pero si es exacta, existe una v que hace esto. Existe v de x, y tal que, pero vean qué lindo, muchachos, de v de y, ¿sí? La derivada de v con respecto a y tiene que ser igual a lo que aquí está multiplicado por dy. Y la derivada de v con respecto a x tiene que ser igual a lo que aquí está multiplicado por el de x. ¿Lo ven? ¿Ven qué fácil? Pero ahora hay algo todavía más fácil, muchachos. Yo tengo que resolver esta ecuación en términos de una derivada parcial, o sea, esta x para todos los efectos es constante para aquí, para esto. Ahora sí, yo integro ambos lados, claro, pero x es constante porque es una derivada parcial lo que yo tengo aquí. ¿Lo ven? X es constante, sale de la integral, sin miedo. ¿Sí? Y esto implicaría ¿sí? Pero mucho cuidado.
Si la derivada parcial de v con respecto a y es esto, en efecto v es esto, pero yo tengo que sumarle una constante. Pero estoy integrando con respecto a y. La constante es todo lo que y ve como constante, y y ve como constante una x. Pero es una función que solo depende de x. Ok, no puede depender de y, porque a los ojos de y esa bichita es constante. ¿Estamos claros, chicos? Vean qué fácil integré. Nada más integré. Si la derivada parcial de v con respecto a y es esto es xy al cuadrado, porque cuando yo derivo parcialmente con respecto a y, x sale como constante y me queda 2xy. ¿Lo ven? ¿Sí? Everybody, that's down. Mailing, no ve bien todavía. Vamos a ver. ¿Está claro? ¿Sí? Es nada más integrar parcialmente con respecto a y. ¿Ok? Está bonito esto. Usted me había dicho que le gustaba, ¿verdad? Bonito, chiquillos. Esas son mis favoritas. Ok, Ahora ok. vamos al derecho y al revés de las dragones. Ok. Excelente, excelente. Pero es cierto, pero todo lo que vamos a hacer aquí es ecuaciones exactas. Entonces estamos bien. Estamos bien, chicos, muy bien. ¿Sí? Pero vean, tiene que satisfacerse esto y esto. ¿Sí? Falta esto. Chicos, esta materia yo ya la di para el curso de ecuaciones. Yo duré la primera clase solo hablando de las separables y otra clase solo hablando de las exactas. Pero así como ya di esta materia, a veces me condensó un poquito. Voy muy rápido, pero está quedando claro todo, ¿sí? Más o menos. Véanlo aquí. Debe satisfacerse también vean, muchachos, que ya aquí yo tengo despejado v de x, y. Ya yo sé que hay una parte que depende de x, pero esta parte también la tengo. Si yo derivo esto con respecto a x, me queda y al cuadrado más h' de x. ¿Ok? ¿Sí? Y esto debe ser igual a y2 más 2x. ¿Ven? Lo que me multiplica 2 al dx aquí. ¿Sí? Esto es ahora vean qué lindo lo que va a pasar. Todo lo que depende de y se me tiene que ir. Si no se va, la ecuación no es exacta. Porque esta constante no dependía solo de x, dependía de y también. Entonces la ecuación no era exacta, no era un diferencial exacto. Lo cual implica que ahora sí más una constante c. Pero esa constante c yo me la voy a acumular cuando iguale v de x y igual a c. Entonces la puedo suponer igual a 0, no hay problema. Bueno, dejémoslo así. Por lo tanto, vean qué fácil, la solución es v de x, y, vean ahí la tengo. xy al cuadrado más h de x vean qué fácil. Y sin despejar. Podría intentarlo, aquí hay un par de raíces, se puede, pero no lo voy a hacer,
No hace falta. ¿Lo ven? ¡Qué fácil! Como pegarme a mí, chiquillos, fácil, ¿no creen? Siempre digo pegarle a un chiquito. Fácil, ¿verdad? Ahora, muchachos, el problema es que yo pude resolver esto porque la ecuación era exacta. ¿Ustedes creen que será fácil que la ecuación no haya sido exacta? Es muy fácil que no lo sea, sí. Sí. Nada más metamos de aquí algo para que esto no cierre. Por ejemplo, vamos a ver. Igual, la misma historia. ¿Será exacto o no? Bueno, vamos a buscar una función v cuya derivada con respecto a x parcial sea igual a esto y cuya derivada con respecto a y parcial sea igual a esto. ¿Ok? Entonces, si es exacta, ya que es la misma, muy parecida, existe v tal que de v de y es igual a 2xy, lo cual implica, ya lo vimos, que v de x, y es igual a xy al cuadrado más h de x. ¿Ok? Igual, integro. Y también de v de x es igual a y al cuadrado más h' de x, y esto tiene que ser igual a y al cuadrado más 2xy. Ya está, no se pudo. Así de fácil. Dígame. Ok, muy bien, la h es una constante, ok. Es la constante que yo siempre le sumo a todo cuando integro. ¿Por qué no pongo simplemente una c? Porque estoy integrando con respecto a y, de modo que x es constante, ¿lo ves? Aquí yo manejo x como si fuera una constante más, porque estoy, digamos que calculando la integral parcial con respecto a y. ¿Lo ves? Entonces cuando sumo una constante tiene que ser una constante pero a los ojos de y, o sea, una función de x. Algo que depende solo de x, no puede depender de y. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, chicos, esto se cancela con esto y ahí ya está. Muy mal. No sirve. No es exacta, ya está. Se fue, no puedo. No puedo resolverla, ¿sí? Por lo menos no con la metodología que vimos ahora. Entonces sería bueno primero, muchachos, saber a priori si una ecuación es exacta o no, ¿sí? Para no tener que hacer todo esto cada vez que, ¿cierto? Y muchachos, afortunadamente, bueno, hay una propiedad muy sencilla que podemos utilizar, ¿sí? Ya la vimos cuando hacíamos la matriz de segundas derivadas, ¿se acuerdan? Eran matrices simétricas, las derivadas mixtas, ¿sí? Son iguales. Las matrices que nosotros montábamos, la matriz hessiana, ¿sí? Eran matrices simétricas porque las derivadas mixtas eran iguales una con otra. O sea, si yo derivo primero con respecto a y y luego con respecto a x, es lo mismo que si yo derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, muchachos, la ecuación
es exacta, veanlo aquí. Dijimos, muchachos, que la ecuación es exacta si existe v tal que la derivada de v con respecto a x es m y la derivada de v con respecto a y es m. ¿Qué lo pongo con? Podríamos simplificarlo un poco quitándole la dependencia de x y y. ¿Ok? De v con respecto a y es n. Pero las derivadas mixtas son iguales. Pero, veanlo aquí. Si derivo primero con respecto a x y luego con respecto a y, esto es agarrar esto y derivarlo con respecto a y. Y esto es igual a d2v de x de y. Derivo primero con respecto a y y luego con respecto a x, que es dn de x. Entonces, muchachos, vean la relación aquí. Yo aquí me voy a dar cuenta si la ecuación es exacta o no. Ay, profe, yo no me acuerdo cuál es la m y cuál es la n. No, yo tampoco, muchachos, eso es muy aburrido. Pero vean qué fácil es darse cuenta. Aquí lo que está multiplicado por el diferencial de x, lo derivo con respecto al otro, al de y. Y si me da lo mismo que al derivar esto con respecto al que no es de y, o sea, al x, la ecuación es exacta. Esta es la relación que nos permite darnos cuenta a priori si una ecuación es exacta o no. ¿Qué fácil? Y si no es exacta, no la podemos resolver. Sin embargo, ¿sí? Y aquí tal vez podemos salirnos un poquito. ¿Está bien? Hay formas de calcular lo que se llama un factor integrante. Es decir, yo puedo forzar a una ecuación a ser exacta. Y hay varias formas de llegar. Generalmente uno tiene que hacer... tiene que asumir cosas muy fuertes con respecto a ese factor integrante, por ejemplo, que depende solo de y o depende solo de x. ¿Okay? Aquí no vamos a entrar mucho en eso, más me interesa que sepamos, chicos, resolver la ecuación lineal de primer orden, que sale en un montón de aplicaciones, como una ecuación pues exacta, o haciéndola una ecuación exacta, y ahí el factor integrante es relativamente fácil de calcular. No es que lo otro no lo vamos a ver, pero digamos, sería un poquito tangencial. Ven, me interesa más, chicos, que bueno, dominemos lo de las ecuaciones exactas, que sepamos hacer esto, chicos, y eventualmente pues encontrar algún factor integrante mediante alguna metodología. Yo aquí ya me doy cuenta a priori si la ecuación es exacta o no. Volviendo a esto, muchachos, a esta ecuación que no nos dio, vean que cuando yo derivo esto con respecto a x, me queda 2x. No, perdón. Cuando yo derivo esto con respecto a y, es lo contrario, ¿ok? Me queda 2y más 2x. Y cuando derivo esto con respecto a x, me queda 2y. 2y más 2x en general no es igual a 2y. Pero ya está, son diferentes y listo. ¿Sí? No es exacta. ¿Ok? Muchachos, como les digo, vamos a ir particularizando las cosas. Ya sabemos resolver ecuaciones exactas, ya nos dimos cuenta lo fácil que es que una ecuación no sea exacta. Yo sé que hoy está hasta las 8:30, chiquillos. ¿Cómo estamos? ¿Dan las baterías? Sí. Ahora matar, ahora cuando me vuelvo, a todo el mundo le tira. Chicos, hacemos una pequeña pausita de 5 minutitos, ¿les parece? Para que renueven. Ustedes me dicen, o lo piensen. ¿Está bien? Sí. Vamos bien, pero ay, chicos, es que yo les pregunto. Está bien. Very good. Chiquillos, un poquito más, nada más. ¿Está bien? Vean. Determine si la ecuación es exacta. Y resuélvala si lo es, si es exacta. ¿Ok? Vamos a centrarnos en eso, muchachos.
todavía vamos a ser capaces nosotros de resolver ecuaciones que no son exactas si nosotros forzamos la exactitud mediante un factor integrante. Básicamente multiplicando ambos lados de la ecuación por ese factor. Todavía no lo vamos a hacer. De momento nada más, muchachos, vamos a vernos un par de ecuaciones aquí. Y menos x, ¿ok? Más x más 2y. Y' es igual a 0. ¿Ok? Esa es una. Y' es de y de x, ¿verdad? Hay que transformarla, ¿sí? Y la otra sería 2x al cuadrado menos y más x más y al cuadrado. Chicos, vean, ahora los vi como que se asustaron un poquillo, que mucha materia. Para nada, muchachos, tener mucha materia en un examen es una gran ventaja, porque el examen es solo 2 horas, entonces no se puede preguntar cosas muy difíciles, porque si no se les va el rato. Entonces se puede preguntar cositas muy básicas y queda el examen bien y bueno, yo creo que no hay que asustarse, chicos. Vamos a ver, veanlo aquí. Para A, ¿ok? Sería y menos x de x. Vean, chicos, que aquí ya hemos cambiado la notación, ¿verdad? Ya para algo más que simplemente poner las cosas de una manera, digamos, bonita, explícita. Aquí esto me sirve como un esquema mnemotécnico para recordar las fórmulas. Esta cosa es exacta, ¿sí? Si cuando yo derivo con respecto a y, esta parte tiene que ser lo contrario, ¿lo ven? ¿Sí? Y me da lo mismo si yo derivo esto con respecto a x. ¿Lo ven? Entonces vamos a ver, tenemos d de y menos x es igual a 1. Y esto es igual a d de x qué rico huele esto, puro alcohol. Esto es igual a, y no escribe ahora, es borracho. D de x ¿ven? Si yo derivo esto con respecto a x, también me da 1. Es exacta, ya está. Entonces la puedo resolver, muchachos, ven. Verifiquemos antes de intentar resolverla si es exacto o no. ¿Sí? Entonces, si es exacta, existe una función v. Ahora, véanlo aquí, son dos pasos, ¿verdad? Primero, verificar si es exacta. Para verificar si es exacta, yo derivo con respecto a lo contrario, aquí, ¿cierto? Me dio lo mismo, ahora voy a resolverla. Para resolverla, yo integro con respecto a lo que hay aquí. Existe tal que, si quieren empiezo con la x, pueden empezar con la que quieran. dv de x es igual a y menos x. ¿Lo ven? Existe una función v cuya derivada parcial con respecto a x es lo que está aquí multiplicando al de x. Y esa función satisface esto. Ahí. Integré con respecto a y. Ahora sí, xy menos x al cuadrado entre 2. ¿Ok? Pero, recuerden, eso es muy fácil, pero también tiene que cumplirse de v de x, ¿ven? Que en este caso es igual a y menos 2x entre 2, que es x,
debe ser igual. Ay, chiquillos, aquí me faltó la constante. Ajá, aquí me faltó el h de y. ¿Por qué h de y? Que me preguntó ahora Patricia, Mónica. Patricia. ¿Cómo te llamas? Rachel. Que ahora me pregunta Rachel, ¿y por qué, profe? ¿Por qué h de y? Porque aquí estoy integrando con respecto a x. Es la derivada parcial con respecto a x. La constante solamente puede depender, ¿sí?, de algo que no es x, que es la y. Pero no puede ser constante para y, porque aquí y es constante, ¿lo ves? Entonces, chicos, cuando yo derivo con respecto a x, es que es de v de y. Chiquillos, discúlpenme, porque equivocar, es de v de y. De v de y, es que empecé, vean aquí, básicamente es así, el proceso es así. Ustedes van a despejar v, ¿sí? Para eso saben que de v, la derivada parcial con respecto a x tiene que dar esto. Y la derivada parcial con respecto a y tiene que dar a esto. Ya saben que la v existe porque es exacta. Entonces eligen con cuál empieza. Yo aquí empecé con la x. La derivada parcial de v con respecto a x tiene que ser esta. Entonces integro, viendo la y como una constante. Pum, listo. ¿Sí? ¿Sí? La y es constante. Ahora derivo con respecto a y esto me da x. Vean que x al cuadrado entre 2 es constante para y. La derivada es 0. ¿Sí? Más h' de y. Y esto debe igualar, vamos a ver, a lo que dice aquí, x más y al cuadrado. ¿Lo ven? Porque es lo que... Ay, no, perdón, es x más 2y. Cogí la otra ecuación, chicos, disculpen. Me estoy equivocando mucho. X más 2y. ¿Ok? Entonces igualan. Esto siempre tiene que pasar, muchachos. La h de y tiene que quedar en términos de algo que solo depende de y. Si no, en algo se equivocaron. O no es exacta o calcularon mal alguna cosilla. Entonces h de y integro es igual a y al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿qué dije yo de la ecuación? Que la función v de la forma xy menos x al cuadrado entre 2 más h de y aquí averigüé que h de y es y al cuadrado. Por lo tanto, ya está. Vean qué fácil, chicos. Facilísimo. La solución es de esta forma. V de xy menos x al cuadrado entre 2 más h de y es igual a así. Esa es la solución. Y es implícita. Ustedes pueden despejar y en términos de x. No es necesario hacerlo. ¿Estamos, chicos? Fácil, ¿no? Déjenme ver. Está más o menos fácil ahí despejar. Completando cuadrados sale. Sí. Pero no lo voy a hacer. Ecuación B. Miren aquí. Volvemos a escribir la ecuación. 2x al cuadrado menos y más x más y cuadrado multiplico ambos lados por el de x ok, derivo esto con respecto a y. Esto es un x al cuadrado.
Derivo con respecto a y, esto me da menos 1. Y derivo con respecto a x, el otro. Vean muchachos, difirió en un signo, pero ya no es igual, no es exacta. ¿Sí? Derivan con respecto al contrario, entonces no la podemos resolver. Estas diferencias, muchachos, podrían hacer parecer que mediante un pequeño cambio sí la hacemos exacta. Muchas veces es así, chiquillos, eso lo vamos a ver en la siguiente parte, en la siguiente clase. ¿Está bien? Pero sí quería que viéramos cómo se aplica esto. Yo sé que quedamos un poquillo talladillos. Bueno, en realidad no, yo digo para los que van a coger bus de 8. Pero chiquillos, quería hacer estos ejemplitos. Está bien, si quieren terminamos por aquí por hoy. Right here. Right here waiting for you. Ay, Dios mío.